favor nos ayudan. Listo. Bueno, un saludo muy especial, saludo fraterno, una bienvenida en nombre del programa profesional en gestión deportiva de la UNAD, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Qué bueno que estamos este año de nuevo retomando toda nuestra estrategia de acercamiento, de conversación con estos podcasts, Hablemos de Gestión Deportiva. Son podcasts donde los diferentes núcleos abordamos temáticas de interés. Son espacios complementarios precisamente a nuestras clases, a nuestros acompañamientos, nuestras tutorías, a los contenidos académicos que encontramos en la plataforma. Y Por estamos eso, preguntándole. para este podcast se ha definido la temática de juegos escolares, oportunidad para la gestión deportiva. De antemano, los invitamos para que se programen, porque hoy corresponde la organización a los núcleos de deporte social comunitario y también al núcleo de estudios socioculturales del deporte. Pero bien, el 24 de abril a las 7 de la noche tendremos un podcast que se va a llamar Rutas de Financiamiento para Emprendimientos Deportivos, a cargo de los núcleos de emprendimientos deportivos y de políticas públicas y legislación deportiva. Asimismo, prepárense, nuestro gran evento del año va a ser el 13 y 14 de mayo, la cuarta cátedra de gestión deportiva. Será un tema o varios temas bien interesantes con certificación. Pónganlo en sus agendas. Estaremos desde por la mañana, en las tardes. Ya haremos a conocer a través de nuestras redes sociales y a través de la plataforma y nuestros distintos canales de comunicación. Así que esperamos que nos puedan acompañar. Un saludo de parte de nuestra líder, Lidia Beltrán, nuestra líder nacional del programa profesional en gestión deportiva. Aquí estamos en pleno, los docentes del equipo. Bienvenida especial a todos nuestros estudiantes, a públicos externos, también a otras universidades que nos están acompañando desde diferentes territorios. Gracias a cada uno que ha hecho labor para convocar a distintos públicos. Así que estamos bastante complacidos de compartir esta noche con ustedes. Momento entonces de hacer una breve presentación de quienes nos van a acompañar como invitados especiales. El doctor Diego Vázquez Morales, coordinador técnico nacional de los Juegos Intercolegiados, hace parte del Ministerio del Deporte. Muchas gracias por acompañarnos. María del Pilar Contreras, coordinadora de Deporte Formativo y Escolar del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca. También desde la academia, pues una persona que ha aportado, que ha traído su experiencia, su conocimiento al servicio de nuestros estudiantes también unadistas. Vamos a tener enlaces para que estén muy atentos en el chat, porque tenemos un Padlet. Ese Padlet va a permitir que ustedes vayan interactuando, poniendo sus comentarios, poniendo preguntas. Así que interesante que puedan echarle un vistazo a ese Padlet. De igual forma, va a estar constantemente el enlace de asistencia. Importante que puedan registrarse con los datos pertinentes. Así que esa invitación. Ya saben que son dos enlaces diferentes para que lo tengan muy en cuenta. Y hoy tendremos en la moderación y la conversación en este liderazgo al docente Gabriel García, un conocedor también de la materia, de todo lo relacionado con juegos escolares, justas intercolegiadas, de todo este movimiento importante. Qué bueno que como gestores deportivos hoy nos vamos a abrir la mente en cuanto a otras oportunidades, a visionar otros espacios, a entender esas dinámicas del Ministerio del Deporte, de los institutos departamentales, qué podemos hacer en los territorios. Y por eso será fundamental que ustedes también activen con sus preguntas, sus inquietudes, donde quiera que se encuentren. Nos encanta generar comunidad y por ello poderles llevar este tipo de expertos. Así que, profe Gabriel, un gusto saludarle, muy buenas noches, bienvenido a estos podcasts, hablemos de gestión deportiva y estamos prestos para escuchar, para aprender, para conversar, así que bienvenido con la conducción de este espacio. Qué bien, muchísimas gracias, estimado Harvey. Realmente muy feliz y agradecido con Dios, la vida, por estar acá.
moderando este maravilloso podcast. Así que para iniciar, quiero pedirle a todos los participantes, vamos a frotar las manos de esta manera, vamos a frotar las manos de esta manera y ya que vamos a estar tratando temas muy importantes en torno a todo el ámbito deportivo, quiero que soltemos toda la información que tenemos y vamos a recibir de esta manera a nuestros maravillosos participantes en este podcast el día de hoy. Así que para empezar, pues quiero darle la bienvenida a María del Pilar. María del Pilar, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Cuéntanos, por favor, desde tu experiencia, estimada María del Pilar, ¿cuáles consideras tú que sean esos principales retos que estamos enfrentando en este momento en torno a todo lo que es el deporte escolar como tal? Y pues básicamente quiero que empieces por favor hablándonos de este trabajo y cómo llegaron ustedes aquí a este ámbito, a este mundo del deporte escolar. Bueno, buenas noches para todos, para los estudiantes, para nuestra líder nacional, para los docentes. Ay, bueno, ahora sí. Bueno, buenas noches para todos, para los estudiantes que son parte activa del programa de gestión deportiva de la UNAD, para la líder nacional, efectivamente para todos los docentes que hacen parte de este proceso tan bonito, efectivamente, de la gestión deportiva que día a día sigue creciendo en nuestro país y que cada día pues toma como más auge en cuanto a entornos deportivos, como lo puede ser el deporte escolar. Primeramente, pues yo qué puedo comentar. Desde el deporte escolar, digamos que mi ejercicio en Indeportes Cundinamarca inició hace 8 años. Evidentemente llegué aquí, me debo a este programa, día a día, pues hago lo mejor desde mi quehacer profesional para que no sea un evento deportivo más, sino que efectivamente pues desde allí se genere parte de la reserva deportiva de nuestro departamento, porque creo que eso es lo que debe quedar, sí, más allá de conseguir o de lograr efectivamente con el tiempo unos campeones a nivel municipal y que van a llegar a trascender de pronto a nivel nacional e internacional, pues que se pueda tener una mayor masificación deportiva, una cultura deportiva que evidentemente pues nos genere más allá y sobre todo en las etapas escolares en las cuales trabajamos, porque trabajamos con chicos escolarizados, evidentemente generar como esa cultura deportiva. Muchísimas gracias, qué interesante. Querido Diego, quiero por favor que nos cuentes tú cómo llegas a este mundo del deporte escolar, qué te ha movido, cuál ha sido tu trabajo más importante en este momento, en estos últimos años, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues agradecerles a la universidad por la invitación que nos han hecho al Ministerio del Deporte para ser partícipes en este importante espacio académico. Bueno, yo quiero contarles, soy Diego Vázquez. Dentro del Ministerio del Deporte soy la persona líder del desarrollo de los procesos técnicos y administrativos en articulación con los diferentes entes territoriales, municipales y departamentales, pero a su vez con toda la estructura del Sistema Nacional del Deporte, con todo su sistema olímpico y paralímpico, federaciones y ligas. Yo soy el coordinador técnico de los Juegos Intercolegiados. Yo llego al mundo del deporte siendo deportista, fui deportista de alto rendimiento, y bueno, me retiro muy joven y tengo la oportunidad de iniciar en la parte administrativa, remontándonos en su momento a los Juegos Supérate, que se desarrollaban también por el Ministerio del Deporte en simultánea con los Juegos Intercolegiados. Digamos que llevo 8 años de trabajo en el Ministerio del Deporte, pero también he tenido la oportunidad desarrollándome como coordinador de deporte escolar para el IDRE, el Instituto Distrital de Bogotá, y bueno, tuve también la oportunidad de ser el gerente de los Juegos Deportivos Nacionales para el IDRE.
Es importante pues, que todo esto del deporte escolar y es muy maravilloso este ambiente, porque a veces tenemos una visión un poco sesgada de lo que es el deporte escolar y muy reducida. Nosotros hemos querido empezar a incursionar y articular no solo hacia abajo de la estructura, que es nuestra obligación, los entes municipales, departamentales, ligas, clubes y federaciones, sino que existe un mundo maravilloso también del deporte escolar a nivel internacional, una federación internacional y toda una serie de competencias internacionales las cuales estamos pues, que explorando y trabajamos en el Ministerio del Deporte. Gracias, Diego. Gracias porque realmente en este espacio pues estamos personas que de una u otra forma hemos estado vinculadas siempre al ámbito deportivo, pero más que nosotros, creo que los espectadores principales son aquellos estudiantes de gestión deportiva de la UNAD, nuestros invitados también del SENA, todos los tecnólogos en entrenamiento deportivo, actividad física. Y hay una pregunta que generalmente siempre nos hacemos y pues tú desde esta coordinación técnica de los juegos intercolegiados, todo lo que tiene que ver con estos roles administrativos, es básicamente tú desde tu experiencia, no sé si puedas contarnos en este momento un poco a modo tal vez de resumen o si tú lo consideras oportuno, ¿cuál es esa estructura del deporte escolar en Colombia? ¿Cuál crees tú que podrían, por ejemplo, estos jóvenes, ahora futuros tecnólogos, futuros profesionales en gestión deportiva, reconocer como primera instancia o de manera más cercana desde el profesional que está a cargo esa estructura del deporte escolar en Colombia? ¿Qué nos puedes Eh, compartir, Diego? claro que sí. Bueno, listo. Digamos que lo que hay que reconocer dentro de la estructura del Ministerio del Deporte, que existe un grupo interno de trabajo. Dentro del Ministerio del Deporte se llaman los JIT, que es el JIP de Deporte Escolar, que está hoy liderado por la doctora Andrea Ávila, y nosotros hacemos parte dentro del Ministerio del Deporte a la Dirección de Fomento y Desarrollo Deportivo. Quien es el director es el doctor Carlos Aníbal, quien que por su liderazgo y orientación venimos desarrollando todas las actividades. Aquí, que es importante dentro de la Dirección de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte, pues hay 4 JIT, es decir, 3 JIT adicionales, que se encuentra todo lo que tiene que ver con el JIT de recreación, del JIT de actividad física y el JIT de deporte social comunitario. Esto está bajo la Dirección de Fomento y Desarrollo y a su vez bajo la estructura del ministerio como tal del deporte, bueno, pues, la orientación y liderazgo también de la ministra. Ahora bien, eso es como la estructura administrativa en la cual nosotros nos encontramos como grupo interno de trabajo del deporte escolar, y dentro del grupo interno de trabajo del deporte escolar tenemos que reconocer que hay dos grandes programas que se lideran desde el orden nacional. Uno, que son los Juegos Intercolegiados, que tiene una trayectoria de desarrollo deportivo de más de 100 años en el país, que bajo sus diferentes renovaciones, cambios de nombre, duplicidad en algunos casos de evento, como lo mencionaba en mi presentación, hoy por hoy existe un único evento deportivo que se desarrolla a nivel nacional. Y el otro programa que está bajo la estructura, pues son los perdón, la Jornada Deportiva Escolar Complementaria, que es otro programa que tiene, digamos, una dirección y una coordinación también para el desarrollo dentro del país. Ya dentro del programa de los Juegos Intercolegiados existe una estructura organizativa, es decir, el Ministerio del Deporte, bajo la dirección del GIT, del Grupo Interno del Trabajo, se maneja toda la parte estructural y técnica de orientación a nivel nacional, pero existe toda una estructura de enlace con los entes municipales y departamentales del país, unas direcciones o gestiones técnicas regionales y departamentales y municipales, digamos que amparadas bajo una normativa técnica, ¿no? Son los entes entonces municipales y departamentales del país encargados del desarrollo
técnico, operativo, logístico de sus diferentes fases de competencia. Y que lo podríamos ver más adelante bajo lo que es responsabilidad del Ministerio del Deporte en términos de su organización, que son los eventos regionales, la final nacional y la participación de Colombia en los diferentes eventos internacionales. Eso es como a grosso modo, digamos que en términos de la estructura del Ministerio del Deporte, de lo que tiene que ver con los juegos intercolegiados, donde nos encontramos nosotros y cómo se encuentran los juegos intercolegiados en el país. Es que aquí, como para los estudiantes y todo el público en general que nos está escuchando en este momento, pueda, creo yo, entender un poco cómo son estas dinámicas. El Ministerio del Deporte sí o sí trabaja de forma articulada con el Sistema Nacional del Deporte, es decir, desde la parte pública con todos los institutos municipales y departamentales en función del desarrollo del programa, pero también, digamos que con las federaciones deportivas, con las ligas y con las clubes en función del desarrollo del programa. Genial, Diego, muy interesante porque vemos que toda esta estructura del deporte escolar no son solo los intercolegiados, sino que realmente vemos cómo está conformado por diferentes actividades, tanto lúdicas, físicas, deportivas, sí, que realmente se rigen por normatividades actuales que abarcan todo este tema en torno al deporte escolar y no como tal vez muchos creíamos o pensábamos hace algunos años, eran netamente intercolegiados y ya para de contar. Gracias, Diego. Genial esta estructura. Supongo que allí detrás de todo esto hay muchas personas que juegan roles y tienen funciones muy importantes. Entonces, me gustaría también desde el punto de vista de María del Pilar, si nos puedes compartir en esas funciones, en esas actividades que se han desarrollado, María del Pilar, por favor, cuéntanos cuáles son esos principales retos que has enfrentado desde los entes territoriales para el desarrollo pues, de estas fases ya, como lo decía Diego, a modo municipal, departamental, en juegos nacionales, en intercolegiados, ¿cuáles son esos principales retos que hemos venido afrontando, María del Pilar? Bueno, partiendo, digamos, de la estructura que ya nos mencionó Diego, efectivamente la directriz a nivel nacional del programa o el requerimiento, la norma reglamentaria, no la da el Ministerio del Deporte. Partiendo de allí, hay responsabilidades compartidas y de articulación, las cuales efectivamente hay unas desde el ministerio y hay unas desde el orden departamental. Como bien él lo dice, efectivamente nosotros como departamento, lo que hacemos efectivamente es evidenciar, acorde a la estructura que tenemos, y acorde a esa normativa, porque en ella se presentan una serie de disciplinas deportivas, entonces bajo esa directriz, ¿qué disciplinas deportivas nosotros podemos tener en el departamento para hacer el ejercicio de tener efectivamente unos campeones a nivel departamental y que puedan acceder a un regional nacional o a una final nacional, que ya la competencia directa que tiene ministerio frente a esos campeones que entregamos? Pero para ello, digamos que para poder llegar allí hay un trabajo articulado y mancomunado entre municipios. Nosotros en Cundinamarca tenemos una característica bien particular y es que contamos con 116 municipios. De los 116 municipios que tiene Cundinamarca, efectivamente podemos tener casi que un 13% de municipios de primera, segunda y tercera categoría. Y podemos tener un 80%, diría yo, de municipios de categoría quinta y sexta. Entonces, esto hace que efectivamente nuestro trabajo empiece muy temprano. Entonces, tenemos que tener un grupo muy grande, ¿sí?, de apoyo, porque Cundinamarca, digamos que geográficamente es un departamento con un despliegue bien diferencial. Entonces, nosotros al no tener una capital como tal, efectivamente nosotros tenemos que propender porque en este ejercicio pues exista la mayor masificación
y el deporte intercolegiado o el deporte escolar pues llegue a todos los rincones del departamento. Entonces nosotros geográficamente en Cundinamarca nos dividimos en 12 provincias, lo que hace que nos agrupemos para poder generar las fases de competencia que consideramos relevantes e importantes para darles la competencia deportiva suficiente y necesaria a los deportistas para poder llegar en óptimas condiciones a afrontar un regional nacional que se lleva a cabo efectivamente en deportes de mayor masificación y pues acorde al número de cupos que nos asigna Ministerio del Deporte para la final nacional, pues poder tener la escogencia importante frente a los deportistas proyectados que pueden llegar a tener un logro a nivel deportivo. Entonces, como vemos aquí, los desafíos son demasiados, porque desde las fases municipales, pues sí existe una reglamentación y más que una reglamentación existen efectivamente leyes y normativas a nivel nacional que efectivamente nos dictan qué debemos hacer y qué es competencia de cada uno de nosotros. Entonces, los campeones municipales los tenemos, pero de pronto la dificultad para los municipios ya cuando tienen sus campeones es efectivamente el transporte, la indumentaria de los chicos, porque pues son municipios que efectivamente no cuentan de pronto con los recursos suficientes. Entonces ahí es donde viene Deportes Cundinamarca y dice, venga, tenemos que aportar aquí y allí para tratar de dar igualdad de condiciones a los deportistas, entrenadores y asistentes que se hagan partícipes del evento deportivo. Entonces, efectivamente, los desafíos se presentan siempre, ¿sí? Desde el orden departamental, efectivamente está dado desde los sistemas de competencia que empleemos, desde el cronograma que vamos a tener, porque tenemos un lineamiento nacional que efectivamente tenemos que entregar unos campeones con cierto tiempo. Entonces, pues siempre se presentan dificultades de orden logístico, de escenarios, de inicios de competencia. Entonces, creo que tenemos que tener una adaptabilidad siempre para poder resolver como todo tipo de problemáticas que se puedan llegar a presentar en el evento deportivo. En Cundinamarca este evento deportivo suele durar entre 3 meses y 3 meses y medio. Entonces, pues nos lleva, digamos que una planificación bien, bien importante, pues para lograr efectivamente competencias de nivel y digamos que bajo los estándares que se requieren, porque yo diría que el deporte intercolegiado día a día se hace más competitivo, día a día es más exigente. Entonces, para mí, esos son como los principales retos. Gracias, estimada María del Pilar. Vamos viendo realmente cómo es de interesante aquí esta oportunidad para comprender de primera mano con los líderes de estos procesos tan interesantes a nivel tanto departamental como nacional, esta gestión deportiva, ¿sí? Todo este tras bambalinas, todo lo que ocurre detrás de estos juegos tan importantes. Y pues queremos hacerles a los dos una pregunta, ya teniendo en cuenta esta perspectiva de cada uno. Y quisiera primero darle la palabra a Diego, luego a María, María del Pilar, por favor. Y básicamente es desde esta perspectiva nacional para Diego y para María Pilar desde la perspectiva departamental. ¿Cuál es esa responsabilidad de los entes territoriales en la ejecución de este evento o de todos los eventos a nivel multideportivo? ¿Cuál es esa responsabilidad de los entes territoriales, Diego? Bueno, vamos que María del Pilar ha explicado muy bien, pues, como ese ejercicio que desarrollan en el territorio nacional. Cundinamarca, como bien lo menciona María del Pilar, es uno de los departamentos más grandes del país y a medida de que los departamentos son grandes, pues así también son sus retos, pero también sus aprendizajes y sus enseñanzas. Vemos que en términos de responsabilidades que asumen los entes municipales y departamentales, pues que están establecidos en la norma reglamentaria y en la ley de los juegos intercolegiados, la 2236, que son del orden desde lo presupuestal, es decir, determinar recursos para el desarrollo de sus eventos deportivos. Pero ahí hay digamos que detrás de esto hay un desarrollo o una obligatoriedad en términos de cumplimiento de los derechos
que tienen pues nuestros niños, niñas, adolescentes al desarrollo del deporte, ¿no? Establecido también en la Constitución. Entonces, ahí está, pues, que a modo pues, que muy personal también, pero a modo muy de lo que ve el Ministerio del Deporte y es propiciar el desarrollo, la práctica del deporte y la actividad física en cada uno de los territorios del país. Es que el programa Juegos Intercolegiados es de los pocos programas en el país que logra estar en el 100% de los municipios del territorio nacional. Digamos que esto hace ver desde el Ministerio del Nación, del Ministerio del Deporte, la Nación, el Estado en cada uno del territorio, ¿no? Estamos en todos los departamentos del país, en todos los municipios. Y aquí entra ese ejercicio de articulación que bien lo mencionaba María del Pilar, no es una tarea fácil, sobre todo en el territorio, entendiendo las dificultades presupuestales, económicas, que pueden llegar a ser determinantes para el desarrollo de estos eventos, pero ahí está la gran responsabilidad de los líderes que estén en el territorio, tanto del ente municipal como del ente departamental, en términos de apuesta hacia lo que es el futuro también del país, ¿no? Digamos que yo lo veo el futuro deportivo, el futuro también, que muy bien lo mencionaba María del Pilar, en términos de la reserva deportiva, y eso hace parte también de las personas que están estudiando el programa de gestión deportiva, pero también escuchaba que habían personas de otros programas. Digamos que ahí nosotros entramos a asumir un líder, digamos que un rol de liderazgo, ¿no? Ya sea en el territorio o en la nación, frente a lo que le podemos aportar al país. Ese para mí, pues, que es el gran reto que se tiene desde el territorio y en este caso, pues llevándolo también a las personas que nos acompañan hoy aquí, que van a ser seguramente líderes en sus municipios, líderes en sus departamentos, como bien, por ejemplo, María del Pilar es una líder en el departamento de Cundinamarca en el desarrollo del deporte escolar para el departamento. Gracias, Diego. Sí, efectivamente se abre un panorama un poco más claro para todos los estudiantes de gestión deportiva, invitados que nos están escuchando y que de cierta manera, pues, como que vislumbran un mejor paisaje para todos en el ámbito del deporte y especialmente en el deporte escolar. Entonces, queremos pues también escuchar a María del Pilar desde su perspectiva ya a nivel un poco más departamental. Diego nos comentaba desde lo nacional. ¿Qué responsabilidad adicional a las que ya nos comentaste, ya no tanto solo los retos que enfrentamos, sino cuáles son esas responsabilidades a nivel departamental que enfrentan estos entes territoriales? Bueno, frente a, digamos, lo que he venido mencionando, nosotros responsabilidad como departamento creo que tenemos demasiadas, porque efectivamente nosotros tenemos que velar por lo que mencionaba al inicio, no solamente por querer obtener unos campeones o por hacer un evento deportivo más, que signifique llevar una delegación a un regional o a una final nacional, sino efectivamente pensar en esa reserva deportiva y cómo potenciarla para que nuestro departamento siga creciendo. O sea, yo creo que, como lo mencionaba Diego, cuando uno es cabeza visible o cuando uno es un líder efectivamente dentro de una institución, sea pública o privada, efectivamente creo que su ejercicio día a día tiene que articularse con las demás áreas de competencia de esa institución. En Indeportes, así como lo mencionaba, digamos, Diego, desde el ejercicio nacional, nosotros pues vemos inmerso, digamos, para mí el deporte formativo y el deporte de alto rendimiento. Efectivamente, si no se articulan las tres, estamos perdiendo todos los recursos que estamos apropiando aquí. Entonces, efectivamente, desde el deporte formativo hacemos sinergia efectivamente con el deporte de rendimiento, porque muchos de los chicos escolarizados entre los 7 y 17 años pertenecen al deporte asociado. Entonces, estos chicos ya pertenecen a clubes, ya participan en competencias federadas, participan en competencias departamentales. Entonces, esto hace que nosotros le demos mayor competitividad al deporte de nuestro departamento. Yo, por ejemplo,
he viajado ya 20 días haciendo la socialización de los juegos en Cundinamarca y yo decía, venga, ¿cómo lo hacemos? O sea, nunca había podido salir tanto. Entonces, ejemplo, estuve en Jacopí, yo vivo en Mosquera y efectivamente me demoré 7 horas en llegar. Digo, venga, estos niños cuando efectivamente y queremos darle una trascendencia diferencial al deporte, porque yo creo que el deporte debe ser más visible, el deporte escolar. Nosotros digamos que frente al ejercicio que realizamos en Cundinamarca, el deporte escolar, digamos que hace sus fases por la estructura del mismo, de la misma escolaridad, hacemos nuestras fases en el ejercicio de días entre semana. Eso hace que el deporte no sea visible, ni conozcamos lo que hay detrás de lo que hace el docente frente a esos seleccionados, frente al ejercicio que hacen los entrenadores, frente a la articulación que hay entre municipios, formadores. Entonces creo que es un valor muy importante el que toma los juegos, pero cuando realmente se hace de manera articulada, propendiendo por el bienestar común. Y el bienestar común aquí efectivamente es que la reserva deportiva crezca y que le demos la competencia necesaria a nuestros chicos que efectivamente se van viendo efectivamente de que ellos pueden ser atletas referentes en cada uno de sus deportes. Porque ¿qué pasa? Que evidentemente cuando no tenemos una estructura clara, pues vemos que efectivamente los chicos pues fácilmente empiezan a buscar para dónde ir. Entonces ahí es cuando empieza la deserción en algunos departamentos y ya empiezan a ir hacia otros que efectivamente su estructura deportiva es mucho más grande y donde les dan como todo el espacio o les hacen, digamos, más fácil el camino para poder llegar al alto rendimiento. Entonces creo que allí está el éxito de lo que podemos realizar a través de los juegos. Muchas gracias, gracias por sus puntos de vista, sus valiosos aportes. Yo tengo la oportunidad de trabajar en Leticia Amazonas desde el año 2023 con la UNAD y he visto de cierta manera que el deporte escolar sí o sí es una salida, una escapatoria a todas las situaciones de orden social, de orden de problemáticas con los adolescentes y ver que esta gestión que se está realizando tanto del Ministerio del Deporte como de las entidades departamentales, pues realmente alientan a que la participación de los jóvenes cada día sea masiva, que quieran estar en un evento como un campeonato departamental, como un evento suramericano y demás. Y pues la invitación ahora para Diego es que nos cuente un poquito esa experiencia en el año pasado. Yo sé que llevamos muchos años realizando eventos. Colombia, de hecho, se destaca por ser anfitrión de grandes eventos deportivos. Y pues quiero preguntarte, Diego, básicamente en torno al evento específico del 2024, a todo este calendario deportivo. Eh, Sabemos que el cierre fue este maravilloso sudamericano en Bucaramanga, pero quiero que nos amplíes un poquito más en torno a este evento y todos los que se realizaron en el 2024. Sabemos también que tuvimos muchos atletas, más de 2010 países invitados, pero básicamente estamos ansiosos de conocer un poquito más las cifras que dejó el 2024 en torno a todos los eventos deportivos escolares. Gabriel, bueno, mire, en términos de resultados y retos cumplidos en el año 2024, fueron muy grandes. Vemos que el año pasado el Ministerio del Deporte tenía un retraso con el desarrollo de la final nacional de los Juegos Intercolegiados. Vemos que después de la pandemia esto nos generó un retraso en términos de cumplimiento del año en funcionalidad del año en desarrollo de las competencias deportivas. ¿Lo que quiere decir? Que en el 2023, en el 2024 no habíamos desarrollado nuestros eventos regionales del año 2023. Nosotros tenemos dividido el país en 8 regiones, de las cuales 7 de las regiones del país tienen 4 departamentos y el regional Centro-Sur, que es el que pertenece al departamento de Cundinamarca, son 5 departamentos, ¿no? Entonces teníamos ese gran reto de poder finalizar las competencias deportivas del año 2023, más
la meta de poder desarrollar en el 2024 los diferentes eventos establecidos para esta misma vigencia. Y quienes nos dictaminaban o quienes dictaminan esa participación y el desarrollo de estos eventos, efectivamente son los Juegos Suramericanos Escolares. Entonces, en términos de volumen de trabajo del equipo y la respuesta que logramos articular también con el país, porque es que no es una tarea fácil para el territorio cuando les tenemos que decir que tenemos que hacer 16 eventos regionales. Es decir, el año pasado hicimos 8 eventos regionales del 2023 y 8 eventos regionales del 2024. Es decir, eh, 16 eventos casi que de forma simultánea, es decir, en cada 8 del 2023, 8 eventos regionales del 2024. Si lo llevamos esto a volúmenes, estamos hablando más de 20.000 personas participando en estos dos eventos de forma simultánea y logramos desarrollar la final nacional del 2023 que se desarrolló en la ciudad de Valledupar a mediados del mes de mayo, junio, y la final nacional de los Juegos Intercolegiados, que la desarrollamos casi que en un mes de forma interrumpida, pues que por temas de calendario nacional, casi más de 20 días de desarrollo de la final nacional. Aquí que es importante, pues que aparte de ese gran trabajo del equipo del Ministerio del Deporte, pero también de esa articulación, yo digamos que soy un convencido de que este trabajo funciona en articulación con el territorio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si no, el territorio no genera esos eventos, pues no tenemos los deportistas que bien mencionaba María del Pilar para participar en los diferentes eventos. Se requiere que desarrollen las fases municipales, que desarrollen las fases departamentales para que los atletas puedan llegar a estos eventos. Términos de volumen, que para el año ya 2024, en términos de inscripción, tuvimos alrededor de 552.000 atletas inscritos desde las fases municipales hasta llegar a la final nacional. En términos de participación en final nacional, estamos hablando alrededor de 9.000 personas entre deportistas, entrenadores, asistentes, todo el equipo de oficiales de los departamentos en donde pues hacen parte jefes de misión, hacen parte equipo administrativo, metodólogos y bueno, todo lo que cada uno de los entes departamentales dispongan también para acompañar a sus delegaciones. Colombia digamos que para este año participó efectivamente en los Juegos Suramericanos Escolares, siendo sede en la ciudad de Bucaramanga, siendo por primera vez Bucaramanga sede de este evento suramericano, pues que este evento tuvo un costo de alrededor de 12.000 millones de pesos, siendo Colombia organizadora también, digamos que este evento fue organizado por el grupo de juegos y eventos, el JIP de juegos y eventos del Ministerio del Deporte, que tiene toda la parte logística de organización de este tipo de eventos deportivos. Y esto también, digamos que en materia de impacto de desarrollo económico, que a veces son de esos no tangibles, visibles, que se desarrollan en el territorio, ¿no? Es decir, la capacidad instalada frente al desarrollo de este tipo de grandes eventos multideportivos, la activación y desarrollo económico que es tan importante hoy en el territorio después de la pandemia que ha sido tan golpeada en el sector económico. Después de 5 años todavía se ve digamos que un retraso en algunas áreas del sector económico en el país y que esto ha ayudado digamos que a esa activación de los diferentes sectores, que es importante aquí pues destacarlos. Colombia, desde la parte técnica, que fue tercero en este proceso de participación, aquí hay que reconocer que Colombia viene, digamos que en una actualización, digamos que más que una actualización es en una puesta a punto en términos de poder desarrollar los eventos en los años que son y pues, que eso también afecta desde lo administrativo, afecta a lo técnico, no poder tener unos eventos de calidad, unos eventos que puedan, digamos que los deportistas poder efectuar competencias técnicas importantes o relevantes para su desarrollo deportivo.
Esto quiere decir que pues, no nos fue muy bien, de acuerdo a lo que nosotros esperábamos desde lo técnico, esperábamos un segundo lugar, fuimos terceros. Sin embargo, las proyecciones son distintas para este año 2024, que tenemos dos eventos internacionales que aquí, pues, como para comentárselos. Uno es Colombia, sede de los Juegos Centroamericanos Escolares para este año. Nuevamente Colombia sede de este tipo de eventos a nivel internacional y el deporte escolar. Y la participación de Colombia en los Juegos Suramericanos Escolares, que este año son en Brasilia, Brasil. Nos vamos para Brasil este año, Diego. Maravilloso, maravilloso. Gracias por toda esta información de tanto valor que nos compartes. Yo creo que reconocer estas cifras para muchos de nosotros es muy relevante, sobre todo en torno de no solo de valor, del valor que se le da, sino de conocimiento, de saber que hay un proceso detrás de todas estas actividades bien importante. Y parte de ese proceso considero también que es aquello que motiva a los jóvenes hoy en día, que es eso que hace que los chicos realmente de las instituciones, de los municipios, de todo el territorio nacional quieran participar en estas actividades, ¿sí? Yo creo que ellos no alcanzan a imaginar toda esta gestión deportiva que hay de fondo, pero sí hay una motivación en cada uno de ellos. Entonces, me gustaría de pronto, María del Pilar, si tú desde tu experiencia nos puedas compartir un poquito más qué es lo que realmente motiva a estos chicos, a estos jóvenes a participar en todos estos eventos deportivos escolares, en juegos nacionales, en intercolegiados, y por qué no hablar de que lleguen a un sudamericano. Bueno, yo pienso que la mayor motivación de, o sea, los que en algún momento hemos sido entrenadores, de los que son deportistas, evidentemente es no perderse la etapa de estar en los juegos intercolegiados, que creo que evidentemente es única, ¿sí? Es una etapa que se da en el entorno escolar. Entonces, cuando yo ya salgo del grado 11, pues no voy a tener la oportunidad de poderlo vivir nuevamente. Y pues creo que la mayor motivación también está dada por los incentivos que pues presenta el Ministerio del Deporte, porque creo que son bastante significativos tanto para deportistas como para entrenadores. Y efectivamente, pues es lo que muchos no saben, ¿sí? Que tras de ello, efectivamente, digo que hay la preparación de muchos atletas para que en el grado 11 poder obtener una presea dorada en una final nacional. Yo he visto ganar los atletas y a uno le paga todo lo que uno hizo durante el año, porque evidentemente son créditos condonables para ellos estudiar lo que quieran y efectivamente pues es algo bajo lo cual ellos trabajan durante mucho tiempo pues tienen una preparación bastante exigente para llegar allí. También para los chicos que efectivamente pues están en grados inferiores, pues para ellos existen unos bonos deportivos que efectivamente pues también son un premio a esa tarea o a esa medalla que efectivamente logran ya estando en una final nacional. Y para el técnico o entrenador que hace el ejercicio, docente entrenador, que hace el ejercicio de llegar a una final nacional, efectivamente cumpliendo con unos requerimientos que se establecen en la norma reglamentaria de los juegos, en la cual es aplicable si el entrenador efectivamente acompaña desde la fase municipal y hasta la fase final nacional. Entonces él también puede acceder efectivamente a tener una escogencia frente a un crédito condonable para hacer una maestría, un diplomado, una especialización a nivel académico, también poder tener un bono a nivel deportivo y otro que creo que evidentemente va hacia como un bono recreacional que puede llegar a tener. Entonces creo que evidentemente es más fácil, o creo yo, que por esto día a día todos quieren estar. Efectivamente, a lo largo del tiempo, esto ha venido mejorando y no solamente parte de ahí, sino que también las instituciones educativas también pueden tener efectivamente
implementación y demás, porque vemos instituciones educativas que tienen bastantes logros en final nacional y evidentemente son instituciones que deben ser premiadas porque hacen un buen ejercicio desde lo deportivo. Nosotros en Cundinamarca tenemos un colegio que evidentemente es deportivo, entonces, pues trabajan mucho allí, sobre todo por los deportes de conjunto. Entonces, yo hablaba hoy en una provincia específicamente que es uno de los colegios o instituciones educativas que en un regional perfectamente tiene 4 equipos, porque trabaja todo el año efectivamente para tener buenos atletas. Si tiene que recogerlos de pronto, pues los recoge, pero efectivamente les da la preparación necesaria y suficiente para poder llegar a todos esos, digamos que esos eventos. Ellos hasta una vez estuvieron y hicieron parte efectivamente de una delegación a nivel internacional. Entonces, pues allí se puede ver que el ejercicio de esas instituciones pues debe ser premiado y efectivamente se debe enaltecer como esa labor que se hace desde lo deportivo, porque pues no digamos que eso desde lo privado, desde lo público también tenemos, digamos que ejemplos claros de instituciones educativas que en su bachillerato efectivamente se ha evidenciado que efectivamente quieren que el énfasis sea más deportivo y que la escogencia de los deportistas frente a los deportes efectivamente no pase de pronto por simplemente uno o dos, sino que pues exista una oferta diferencial para todos los chicos que están en estas instituciones educativas. Muchas gracias, María del Pilar. Voy a hacer aquí una alusión a algo importante también, y es recordemos todos los estudiantes de gestión deportiva, por favor, diligenciar el formulario de asistencia que está disponible en el chat de esta sesión para que por favor allí vayamos diligenciando. Igual los invitados de otras entidades también, por favor, tienen el formulario de asistencia. Eh, es evidente todas estas, digamos, motivaciones que tienen los deportistas, los estudiantes en torno a estos eventos. Y aquí realmente me suscita otra pregunta importante, y es, actualmente a nivel nacional y departamental tenemos varios problemas sociales donde los jóvenes hoy en día realmente nos están retando a todos los que estamos en el ámbito deportivo, entrenadores, docentes, toda la población en general, psicólogos y demás especialistas. Tenemos un reto ahora con los niños, los jóvenes, los adolescentes, y es llevarlos a la práctica deportiva, así realmente que tengamos, no sé, una afectación directa para el fortalecimiento de ese tejido comunitario desde el deporte. Si bien sabemos el deporte afecta positivamente el desempeño de los jóvenes, de los adolescentes, de cierta manera allí se teje un poco de cohesión social, ¿sí? Yo les comentaba que soy de Leticia, trabajo allí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia desde Leticia, y pues realmente tenemos muchos desafíos en este ámbito. Entonces, eh, María, si por favor nos comentas cuál es ese impacto que tiene el deporte escolar actualmente en esta cohesión social, en el fortalecimiento del tejido comunitario, ¿cómo podemos realmente tener un impacto allí con estos jóvenes? No, yo creo que inherentemente el programa lo trae, o sea, creo que desde la constitución de la base de la norma reglamentaria, efectivamente creo que eh, los principios que están dados allí se dan de sobremanera, porque como lo bien lo mencionaba Diego, efectivamente, de ejemplo, en Cundinamarca, nosotros logramos la participación masiva de los 116 municipios del departamento. Entonces, creo que cuando nosotros planificamos cada una de las fases o cada uno de los eventos deportivos, propendemos porque efectivamente los niños, niñas y adolescentes que se hacen partícipe de cada uno de ellos tengan igualdad de condiciones frente a qué, frente a la alimentación, frente al juzgamiento, frente a el transporte, bueno, para que efectivamente partamos de tener condiciones igualitarias, que los niños logren participar efectivamente, y creo que lo leía en algunos de los comentarios que se han hecho,
Y efectivamente todos tenemos que propender porque ellos puedan acceder a un escenario deportivo que cumpla con las normas reglamentarias, con lo más cercano a lo que de pronto pueden llegar a encontrar si llegan a una final nacional, a un regional nacional, porque evidentemente la infraestructura deportiva siempre será, digamos, que una carencia. Sí, yo lo digo por mi departamento, efectivamente lo mencionaba, y yo digo, venga, somos un departamento tan grande, ejemplo, para poder realizar mi fase departamental en natación y para natación, solo tengo un lugar para hacerlo, no tengo más donde escoger. Entonces yo les decía a los profes y a los rectores y demás participantes de esta concentración, evidentemente yo tengo que velar porque ese evento se haga en las condiciones mínimas y reglamentarias y no llevarlo a cualquier lugar, porque no debe ser así. El chico tiene que experimentar lo más cercano a lo que es el escenario real de competencia o vivenciar efectivamente los lineamientos específicos y reglamentarios de cada deporte. Entonces creo que nosotros logramos efectivamente que no solamente desde la parte integral, ya efectivamente, porque el chico cuando hace una inscripción, el chico pues demanda que efectivamente él realice una serie de entrenamientos previos, de selección, que pase por una fase intramural, una fase municipal, pero que efectivamente existe una preparación previa para poder llegar. Entonces eso va a denotar que efectivamente, como tú lo mencionabas en algún momento, se generen oportunidades visibles a través del deporte para muchos chicos que evidentemente pues están alejados de pronto de la fortuna que tenemos los que estamos mucho más cerca de tener las condiciones más óptimas para poder desarrollarme deportivamente, ¿sí? Y no solamente eso, sino favorecer la cultura deportiva, porque creo que efectivamente, o sea, es algo por lo cual luchamos día a día, porque la tecnología lo que ha hecho es eso, evidentemente nos ha favorecido en muchos aspectos, pero evidentemente en el ámbito deportivo, pues ahora es una lucha porque tenemos la dualidad de que el atleta pues no quiere estar, porque de pronto hay nuevas tendencias que efectivamente lo alejan un poco de la práctica deportiva como debe ser. Muchas gracias, María del Pilar. Diego, y complementando un poquito esta temática que es tan interesante, ¿cómo crees tú que podemos garantizar adicional la equidad de género y la inclusión de poblaciones diversas en estos juegos escolares? O si ya existe algún tipo de, de norma, no sé, algo que realmente evidencie esta equidad de género. Bueno, mire, nosotros dentro del programa, términos de tejido social, de equidad de género y participación de forma igualitaria, hemos venido trabajando pues, también de acuerdo a las orientaciones de los diferentes órganos del deporte a nivel internacional y aquí yéndonos un poco también a lo que establece la Carta Olímpica. Aquí hablando, y muy bien lo decía María del Pinar, y que también, profe Gabriel, tú lo mencionabas, lo que sucede con los juegos intercolegiados, un componente técnico, ¿sí? Pero también tiene un componente social muy importante, sobre todo con esas regiones tan golpeadas en nuestro país, ¿no? Aquí, por colocarles un ejemplo, todas las departamentos de la Amazonía colombiana, por sus condiciones territoriales, no pueden llegar terrestre a una final nacional. Es el Ministerio del Deporte que destina recursos en términos de que todas estas delegaciones puedan llegar en transporte aéreo y hay corregimientos en los cuales estos atletas tienen que desplazarse vía fluvial, vía terrestre al menos entre 12, 14 o 18 horas para poder llegar a las ciudades capitales y desde las ciudades capitales. Que aquí entonces el Ministerio del Deporte viene a hacer un ejercicio en términos de poderle proporcionar condiciones igualitarias, ¿no? Ahora bien, desde lo técnico,
hay dos ejercicios que se han venido asumiendo desde años anteriores. Uno es el caso del porrismo, es decir, es un deporte que tenía hasta hace un par de años de participación exclusiva para las mujeres, y el caso del softball, que tiene participación exclusivamente para las mujeres. Y que el año pasado, digamos que en búsqueda de poder generar espacios de desarrollo igualitario, el programa incluyó que el deporte de fútbol sala en la categoría juvenil solo para el género femenino, digamos que buscando poder desarrollar una mayor participación de las mujeres en la práctica deportiva. Y lo mismo sucedió en la categoría prejuvenil femenino con el fútbol de sala. Es que esos son desde las estrategias que nosotros hemos venido implementando. Ahora bien, en términos de la participación, aquí, ¿qué queremos destacar? Y lo mencionaba en términos de la Carta Olímpica, en términos de asignación de cupos en géneros igualitarios, en términos de cantidades. El Ministerio del Deporte ha entendido y ha buscado que la participación, cuando hacemos una asignación de cupos, que ahorita lo mencionaba María del Pilar, nosotros hacemos una asignación de cupos para los departamentos del país, de acuerdo a su desarrollo deportivo, de acuerdo a su inscripción, de acuerdo a unas evaluaciones técnicas e históricas, se entregan unos cupos. Esos cupos son de participación en la final nacional de los Juegos Intercolegiados en deportes individuales y deportes de conjunto. Y aquí nosotros lo que hemos hecho es que a partir del año pasado, pues empezamos a entregar cupos de forma equitativa por géneros. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso del taekwondo, que tiene los dos géneros de participación en la final nacional, se entregaban cupos siempre, mayor cantidad de cupos en el masculino y menor cantidad de cupos en el femenino. Ejemplo muy puntual, Cundinamarca, se le daban 5 cupos masculinos y 3 cupos femeninos. Desde el año pasado, entonces, se generó equidad en la asignación de cupos. ¿Eso qué quiere decir? Cundinamarca, 3 cupos masculinos, 3 cupos femeninos. Y esto aquí, llevándolo también a los líderes que nos acompañan en este espacio, porque yo creo que todos somos líderes desde los diferentes roles que desarrollamos, y es que a veces nosotros mismos vamos en contra de ese desarrollo de la equidad. ¿Por qué lo quiero traer aquí a colación? Porque nosotros mismos desde el Ministerio del Deporte hemos encontrado en el territorio que cuando generamos este tipo de asignación de cupos a nivel deportivo, son los mismos entrenadores en algunos casos, son los mismos entes municipales o departamentales que nos dicen, oiga, señor ministerio, no me entregue 3 cupos en niñas, deme solo un cupo en niñas y deme 2 cupos que me sobran en las niñas, pásemelo a los hombres. Nosotros, bajo esta política, ¿qué les decimos a los departamentos? No, señor. Usted tiene 3 cupos masculinos, 3 cupos femeninos, por favor. Además que hemos evidenciado que de acuerdo a su desarrollo deportivo e inscripción, tienen a esas niñas en el departamento para poderlas llevar a una participación en una final nacional. Entonces nosotros como líderes, como gestores deportivos, debemos también propiciar esa equidad en las diferentes acciones que nosotros desarrollamos en el territorio nacional, entendiendo que en nuestra universidad, en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pues tenemos personas que lideran desde el territorio nacional, pues desde la gestión deportiva, ¿no? Entonces esto es muy importante, considero yo, que nosotros desde nuestro rol podamos propiciar estos espacios, y esto es desde lo que el Ministerio del Deporte hemos venido desarrollando. Hoy le estamos apostando a los ODS, y desde lo que desarrollamos desde nuestros eventos, nosotros cómo podemos impactar en el territorio a través de las ODS. Diego, perdóname, es que esta pregunta me la hacen mucho allí revisando Sí, los sí, mensajes del Padlet y demás, y va de la mano con la equidad, ¿sí? Básicamente, si nos haces un pequeñito recuento de si esos estímulos también que entrega el Ministerio del Deporte en el marco de los Juegos Nacionales Intercolegiados, también están de la misma manera distribuidos, hay equidad y cómo son un poquito acerca de los estímulos que nos esperan los Juegos Nacionales Intercolegiados específicamente. claro que sí. Bueno, mire, digamos que los juegos intercolegiados son unas competencias deportivas
que vienen amparadas bajo un sistema de estímulos para los atletas que son campeones en la final nacional. Pero estos estímulos están para los atletas, para los entrenadores y para las instituciones educativas. Digamos que para el caso de los atletas existen, digamos que se entregan estímulos para dos tipos de poblaciones. La primera población, para los que se encuentran en grado 11, que independiente del género, pues que la única condición es que sean campeones en la final nacional y que se encuentren en grado 11, podrán ser acreedores a un crédito condonable. ¿Sí? Este crédito condonable lo pueden ellos redimir para estudios en carreras universitarias, ya sea del orden nacional o internacional, ¿no? Y para los atletas o para atletas, porque digamos que en este caso nosotros tenemos dentro del programa para deportes este año, aquí un paréntesis, pasamos de 2 para deportes a 7 para deportes. Los para atletas también pueden ser acreedores a estos incentivos. Y para los que están de grado décimo hacia abajo, bien lo mencionaba ahorita María del Pilar, existe un bono deportivo para todos aquellos deportistas que sean campeones en la final nacional y que no se encuentren en grado 11. Ahora bien, para los entrenadores, ¿qué hay para los entrenadores? Los entrenadores pueden escoger 3 tipos de bonos, siempre y cuando el entrenador sea campeón, perdón, sí, sea campeón de el entrenador de ese atleta campeón en la final nacional. Tiene que estar asociado en la plataforma como entrenador de ese atleta. Entonces, los 3 bonos que él, o las 3 opciones que puede escoger el entrenador es, desde la parte educativa, puede estudiar, existe lo que nosotros llamamos un plan vacacional, él puede escoger para generar unas vacaciones, pues que en la época del año que él escoja, y puede escoger el bono deportivo, es decir, puede gastarse parte de ese recurso en un bono deportivo, ¿no? Y para las instituciones educativas, nosotros hacemos entrega para las instituciones educativas que no atienden a población en condición de discapacidad, es decir, a todos los colegios que tienen la institución educativa con mayor cantidad de atletas campeones en la final nacional, es decir, la institución educativa con mayor cantidad de medallas de oro en la final nacional, se le entrega un bono, digamos que va en busca del desarrollo de implementación deportiva para esa institución educativa. Y lo mismo pasa para el establecimiento que atienda a población con discapacidad, se le entrega un bono a esa institución educativa que tenga mayor cantidad de atletas campeón, digamos que tenga mayor cantidad de atletas con medallas de oro en esa final nacional. Esos son como los bonos establecidos dentro del programa y por el Ministerio del Deporte. Pero pues que hay unos bonos, digamos, no lo llamemos bonos, unos factores diferenciales que le aportan al desarrollo deportivo del atleta. Y bien, yo lo mencionaba María del Pilar y creo yo en parte, y es que cuando estos atletas pasan a participar en los eventos regionales y de la final nacional, pues es aquí el Ministerio del Deporte quien asume para todos los deportistas, pues todos los servicios. ¿Qué son todos los servicios? Servicios desde pólizas, hospedaje, alimentación, transporte y todos los servicios para que estos atletas puedan participar en la final nacional. Vemos que en los diferentes eventos, porque es en la fase regional, en la final nacional y también en la participación de los eventos internacionales ya en representación de Colombia. Es decir, aquí estos atletas, padres de familias, instituciones educativas, no tienen que acarrear con un gasto para estos servicios que se entregan por parte del Ministerio del Deporte. Y aquí, digamos que de algunos entes departamentales, creo que Cundinamarca también lo hace, que todos esos atletas que son campeones en juegos intercolegiados son tenidos luego en cuenta después para una evaluación y empiezan a recibir unos apoyos
por parte de los entes departamentales. Y estos son, digamos que esos diferenciales que no son propios de la nación, pero que sí los hacen los entes departamentales y los empiezan a incluir en sus diferentes programas y entonces hay un apoyo adicional, hay un apoyo económico, hay un apoyo universitario que hacen parte de todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que Cundinamarca lo hace. Yo conozco el caso del departamento del Huila, que a los deportistas que son campeones en la final nacional les da un incentivo económico, es decir, todo atleta que es campeón, aparte de lo que recibe por parte del Ministerio del Deporte, el ente departamental les entrega un bono económico y empiezan a ser parte de los diferentes procesos que tienen establecidos los departamentos. Esto sucede con Valle del Cauca, con Antioquia, con Santander. O sea, este es un ejercicio bien interesante, el caso del deporte escolar en articulación. Digamos que María del Pilar ha descrito muy bien ese ejercicio que se desarrolla en el territorio y ese impacto que tiene desde el territorio y que llega a la nación. O sea, aquí hay un ejercicio muy interesante, muy valioso para todos estos líderes que espero yo que empiecen a ver el deporte escolar de otra forma, y aquí, digamos que existe una organización internacional que es la ISF, es la Organización Mundial del Deporte Escolar. Este año, desde el año pasado, activamos nuestra membresía a este evento internacional. Es que este año, es que aquí a modo de información, se va a hacer la Universidad Escolar, es en Serbia, y vamos que estamos buscando la participación en este momento para poder tener voz y voto en este evento, pero estamos buscando la posibilidad de participar, no en esta universidad, porque está a menos de 10 días el desarrollo de este evento, pero hay campeonato mundial escolar de fútbol sala en Brasil, y esto para nosotros es una gran oportunidad que Colombia empiece a figurar en estos eventos mundiales. ¿Y por qué no? Pues que dentro de lo que estamos explorando y trabajando es poder en algún momento ser sede de un evento internacional. Entonces aquí hay un círculo muy importante también de beneficios para nuestros atletas y es que podemos encontrar un sinnúmero de oportunidades para atletas, para instituciones educativas, para docentes, entrenadores, y pues también para los gestores del deporte que están en función de poderle aportar al país en el desarrollo del deporte escolar también. Diego, perdón que te coja así con estas preguntas, pero estoy revisando a medida que nos vas contando el Padlet y creo que esta es para ti y tengo otra para María del Pilar, pero ya que concatena con el tema que nos estás hablando, quiero preguntarte primero a ti. Nos dice Diego, nos pregunta, ¿por qué el deporte escolar siempre gira en torno a los deportes convencionales? Esta tendencia, en cierto modo, limita la participación inclusiva, ya que las disciplinas se enfocan principalmente en objetivos competitivos, sin considerar otras formas de expresión motriz. Había por allí otra y la quiero unir con esta, y es que hay deportes no convencionales que han dado muy buenos resultados a nivel nacional, pero que no hacen parte de la fase de los juegos intercolegiados. ¿Qué proyección hay para estos deportes y cómo podemos hacer de estos deportes no convencionales una inclusión también para el sistema de deporte escolar? Bueno, mire, aquí hay un ejercicio técnico y una orientación técnica del país, ¿no? Aquí, hablando de deportes no convencionales, seguramente estamos hablando de las nuevas tendencias deportivas, ¿no? Pero aquí hay que aclarar que bajo esa actualización de deportes, pues nosotros como Ministerio del Deporte hemos ido incorporando esas nuevas tendencias deportivas. El Ministerio del Deporte el año pasado incluyó dentro de las nuevas tendencias deportivas el deporte del patinaje, skateboarding, ¿sí? Deporte que fue desarrollado en los Juegos Olímpicos de París del año anterior. Y estas nuevas tendencias deportivas las hemos ido incluyendo en el programa de los Juegos Intercolegiados. Seguramente, aquí hablando del deporte escolar,
y lo mencionaba muy bien, que los juegos intercolegiados bajo la estructura, nosotros somos la parte competitiva, ¿no? Ahora, desde jornada deportiva escolar complementaria, que es donde se desarrolla, ¿sí? Toda la parte pedagógica, eh, se vienen incluyendo estos deportes para el desarrollo, digamos que a nivel de las instituciones educativas que van a ser están siendo priorizadas. Pero principalmente esto obedece a una orientación técnica de lo que el Ministerio del Deporte y desde la parte técnica nosotros vemos y vamos incorporando, pero también esto obedece a una articulación de lo que es, como yo mencionaba, bajo la pirámide del deporte escolar a nivel internacional. Entonces está el orden internacional que lo estamos incorporando desde el año pasado, que son los Juegos Mundiales Escolares, pero si lo llevamos a los Juegos Suramericanos y los Juegos Centroamericanos Escolares, aquí no tenemos que nada que nos permita a nosotros empezar a incluir estos deportes. Es decir, nosotros nos obedecemos a lo que tienen estos eventos. El año pasado se hizo la incorporación, por ejemplo, del baloncesto 3x3, ¿sí? Que es un deporte que se desarrolla bajo una característica urbana, ¿no? También, y que también está ya, digamos que en todo el proceso del ciclo olímpico, ¿no? Entonces, también fue incorporado en este caso para los juegos intercolegiados. Y creo yo que así estoy dando respuesta a esta parte. Para poder incluir un deporte dentro del programa, ¿sí? Debe haber un desarrollo en la base, ¿no? Entonces nosotros nos han llegado solicitudes de federaciones deportivas que para poder incluir el deporte, pues tiene que hacer parte del Sistema Nacional del Deporte. O sea, ¿y qué quiere decir eso? Que tienen que estar los clubes, tienen que estar las ligas, tiene que haber una federación, ¿no? Para poder tener ese reconocimiento, ¿no? Y adicionalmente tiene que haber desarrollo en la base. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene que en esos clubes, en esos municipios, en las instituciones educativas, debe haber desarrollo del deporte. Y de tal forma, cuando haya el desarrollo del deporte, cuando el país lo haya adoptado, pues va a tener la posibilidad de ser visible y poder nosotros poderlo incluir. Vuelvo y repito, no es que no los tengamos en cuenta, sí los tenemos en cuenta, hacemos una evaluación técnica y de acuerdo a esa evaluación técnica vamos haciendo las incorporaciones. Entonces ya tenemos el patinaje skateboard, está el baloncesto 3x3. Ahora bien, y aquí creo que lo mencionaba frente al tema de los deportes paralímpicos, ¿no? Es decir, pasamos de dos deportes, teníamos, perdón, tres deportes, me equivoqué anteriormente, teníamos el bocha, la paranatación y el paratletismo. Este año hemos incorporado cuatro deportes más, que es el parabadminton, tenis en silla de rueda, el paratenis y el paracycling. Ahí están los tres. Creo que ahí están todos los deportes, si mal no me equivoco, de lo que se incorporó este año. Es decir, el Ministerio del Deporte, los Juegos Intercolegiados, están migrándose a la actualidad deportiva. ¿Y esto qué tiene que ver? Yo también, así como me gustan las preguntas, me encanta que me hagan preguntas porque esto desarrolla el conocimiento de todos. Digamos que también una pregunta hacia los gestores y me encantaría que les quedara ahí y es, ¿qué piensan o qué creen que va a ser el deporte escolar en 10 años? ¿Sí? Porque es algo que nosotros dentro del Ministerio del Deporte a hoy estamos trabajando, es decir, que van a pesar, así como ustedes me lo preguntan, nosotros lo estamos trabajando no solo frente a las nuevas tendencias deportivas, sino frente a los eSports, pero también frente a la baja tasa de natalidad que está pasando en el mundo. Entonces, sí vamos a tener deportistas que practiquen el deporte escolar. ¿Qué pasa también con la deserción escolar? Entonces, aquí una invitación a esos gestores deportivos de lo que va a pasar seguramente el deporte escolar a 10 años. Y esto pues nos dará materia de discusión hacia el futuro, ¿no? De poder empezar a proyectarnos hacia eso porque creo yo, y para cerrar aquí la pregunta, Gabriel,
Creo yo que esto es una constante evaluación dentro de nuestros equipos por parte del Ministerio del Deporte y también de forma propositiva de lo que podemos hacer mejor. Claro está, tenemos dentro de nuestras evaluaciones situaciones permanentemente de mejora. Siempre estamos tratando de mejorar, sin embargo, siempre bajo un modelo administrativo se presentan mil y un de situaciones tal vez no contempladas ni mencionadas y que buscamos minimizar esas brechas y mejorar en los diferentes aspectos que dentro de lo que lideramos buscamos ser mejores. Gracias, Diego. Justamente esta pregunta que tú formulas nos la hacen también en el Padlet, pero desde un gestor deportivo. Pero entonces quiero darle la palabra a María para que por favor nos responda a esto, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, ya hemos hecho un mapeo, hemos pasado por diversas características en torno a la estructura del deporte escolar, cuáles son esas perspectivas a nivel nacional, departamental, las cifras más relevantes. Y vamos aquí cerrando de cierta manera para que estas últimas preguntas seamos un poquito más concretos. Listo, yo entiendo que este es un tema del cual podríamos durar horas y horas hablando. Nos motiva, nos emociona a todos saber para dónde va el deporte escolar, cuáles son realmente esos incentivos, cuál es el futuro. Y esta pregunta que tú haces realmente con mucho sentido, teniendo en cuenta la tasa de natalidad y no sabemos qué es lo que va a pasar con el deporte escolar, pero sí de pronto recalcar en este momento que es una pregunta que me hace por aquí Andrea en el Padlet. Y básicamente para María es, ¿cómo percibes, percibes tú específicamente el rol del gestor deportivo de la UNAD? ¿Sí? Dentro de toda esta estructura del Sistema Nacional del Deporte, en la ejecución de este tipo de eventos formativos, en toda esta gestión que hay de fondo que vemos que es muy grande, básicamente, ¿cómo percibes ese rol del gestor deportivo, María? Mira, yo considero que efectivamente el rol del gestor deportivo puede estar inherente en cualquiera de las acciones que nosotros acabamos de mencionar o que hemos mencionado a lo largo de la charla, porque efectivamente pueden ser parte activa del proceso desde el orden municipal, desde el orden departamental o desde el orden nacional, porque efectivamente desde todas las aristas se planifica, se estructuran procesos, programas, procedimientos, se hacen una serie de planes de acción, de presupuestos, que efectivamente van a denotar que ese gestor deportivo pues esté haciendo el ejercicio, ¿sí? Y que evidentemente nos va a ayudar a focalizar muchísimo mejor ese tipo de acciones en las cuales pues se va a propender porque evidentemente se tengan personas competentes para realizar una acción o una tarea. La verdad, a nivel departamental es bien complejo, ¿sí? Definitivamente tener personas expertas en materia deportiva que puedan generar aportes significativos a los procesos que se llevan a cabo. Porque si tú miras año tras año, pues se replica el mismo evento, pero efectivamente el tipo de profesional y efectivamente de pronto de lo que él traiga, de su currículo académico, de las vivencias que haya podido tener. Y efectivamente aquí se tienen evidentemente experiencias significativas en los entornos o en los territorios que van a llevar a que pueda el aporte ser mayoritario o se pueda tener un aporte de mayor aprendizaje en todo lo que denota, yo creo que la estructura del deporte. O sea, creo que la competencia directa estaría para estar en cualquiera de los campos del saber que se tienen a nivel deportivo. Genial, María, muchas gracias. Bueno, por temas de tiempo y para ir cerrando, luego de leer esas preguntas del Padlet, desde la UNAD queremos hacerle una pregunta bien interesante para los dos, para que por favor nos dejen esta semilla que requieren los gestores deportivos. Y es la siguiente, vamos a empezar con María Alpilar y luego con Diego para que por favor nos den
su mejor respuesta a esta pregunta. Tienen al frente más de 70 personas, más las que nos van a escuchar, nos van a ver en diferido, profesionales que se están capacitando, que todo el tiempo están en constante aprendizaje y que esto forma parte de una práctica de ello. Son los futuros gestores deportivos de la UNAD. Y ellos, por supuesto, ya han comenzado un camino en el mundo del deporte, ya tienen intereses, han hecho sus prácticas, algunos de hecho ya se desempeñan como gestores deportivos. Y la pregunta específica es, ¿qué mensaje le daríamos a ellos? ¿Qué mensaje tienen para ellos? ¿Qué cualidades creen que deban trabajar? ¿Cuáles son esos valores que se requieren en el mundo de la gestión deportiva para tener un verdadero éxito, para que realmente ellos salgan a marcar la diferencia como gestores deportivos? Bueno, yo digamos que centraría todo el ejercicio en unos valores que para mí, dentro del ejercicio profesional y en el deporte, son muy consecuentes con la tarea que realizamos, porque pues todo el entorno deportivo denota un impacto social, evidentemente. Para mí, la constancia, la disciplina, la perseverancia, la resiliencia y la adaptabilidad al cambio, porque evidentemente muchas veces uno planifica una cosa, pero tienes que cambiarla en segundos y adaptarte a la situación. Entonces creo que esa serie de valores, por ende, y de competencias directas que trabajan los gestores deportivos, es lo que le dan un valor agregado como tal a ellos para poder ser líderes efectivamente en el entorno deportivo, sea en el ámbito privado o sea en el ámbito público, porque evidentemente ellos tienen un campo de acción demasiado grande. ¿Sí? Entonces pueden trabajar en un entorno administrativo, efectivamente pueden tener un campo bastante amplio y creo que ahí estaría como el éxito de las tareas que de pronto ellos pueden llegar a tener y a evidenciar dentro del rol que cada uno cumple de pronto en su territorio. Gracias, María del Pilar. Genial. Recibimos con mucha alegría tus recomendaciones, tus aportes a este podcast y realmente que es un honor tenerte en esta intervención con todos tus aportes tan, pero tan interesantes. Querido Diego, ¿qué tienes para decirle a nuestros futuros profesionales en gestión deportiva? Estás silenciado, Diego. Ya, ya, ya. Aquí estoy, perdón. Bueno, no, decía que coincido con María del Pilar. No, es que la escuchaba y me iba principalmente en función del cambio, porque realmente se hace un ejercicio muy, muy importante en términos de planeación frente a lo que desarrollamos. La ejecución suele ser a veces eh, no tan milimétricamente como lo planeamos y luego bajo los diferentes procesos termina uno evaluando y uno dice, pues pucha, sacamos adelante esto, pero no fue nada a lo que se planeó, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad de adaptabilidad, de resiliencia, del cambio que es permanentemente y más, pues, que aquí lo tengo que hablar, cuando trabaja uno en el sector público, a veces el cambio es más permanente, ¿no? Pero aparte de eso, que María del Penal muy bien menciona, a mí hay algo, yo soy profesional en cultura física de la Universidad Santo Tomás, pero nosotros todos que trabajamos en el sector deporte y como profesionales tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hacemos. Y aquí mi invitación y esa semilla, ¿no? Nosotros somos agentes de cambio social. Es decir, para mí el deporte es el camino. Desde la administración deportiva, desde los licenciados en educación física, desde los entrenadores, o sea, el deporte es el camino, ¿no? Y a veces nos ven como un bichito no tan chévere, ¿no? Educación es, Ministerio de Educación es importante, pero Ministerio del Deporte, ¿no? Es más importante el ingeniero que el cultor físico, ¿no? Y aquí
mi mensaje, ¿no? Mi semilla que me gustaría, y es que somos importantes todos, nadie es más importante que nadie. Pues nosotros nos tenemos que creer lo que hacemos. Llevo más o menos 10 12 años como profesional ejerciendo mi labor. No ha sido una tarea fácil, porque vender lo que hacemos no es fácil, ¿sí? Sobre todo cuando en donde, a pesar de que son órganos del orden municipal, departamental o nacional deportivos, a veces quienes nos lideran, independiente del rol, el cargo, son profesionales hasta en odontología, me ha tocado, médicos, sí, y no, nos ven, pero usted qué sabe de números, usted qué sabe de proyecciones. No, 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 nosotros sabemos, ¿no? Para eso creo yo que la universidad viene haciendo un ejercicio muy importante con estos gestores o ya quienes van de salida, digamos, como desde esas competencias técnicas. También aquí hay un ejercicio nosotros como personas, como lo que desarrollamos. Vuelvo y repito, somos agentes de cambio social y el deporte para mí es la salida, es el cambio para este país, es el cambio para nuestros municipios, para nuestras instituciones educativas. Bueno, pues cuentan desde el Ministerio del Deporte con un amigo que podemos seguir con estos espacios, me encantan y aquí aprovechar para darle las gracias a la universidad y también pues a María del Pilar por acompañarme pues en este espacio que con esa información y ese conocimiento, ¿verdad? Hace que podamos construir este espacio muy bonito para el día de hoy. Realmente muy gratas tus palabras, Diego, muy emotivas. Adicional a esto, pues yo he tenido la oportunidad y el privilegio de moderar varios podcasts y me siento muy feliz, muy honrado, muy agradecido de haber hecho parte también de este maravilloso podcast que de una u otra manera nos abre un panorama, nos permite vislumbrar un poquito más. La pregunta me llevo de este podcast, la pregunta que haces tan interesante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en 10 años? Y creo que si tenemos un proyecto de vida, si hay un propósito y sobre todo si hacemos muy bien las cosas de manera ética, de manera profesional, a veces los colombianos estamos caracterizados por las cosas, por esa malicia indígena, así como dicen algunos, pero realmente no es por allí el camino. Al fin y al cabo, todo se descubre, todo se sabe. Entonces, la invitación de mi parte, porque también quiero dejar esta semilla sembrada, es creérnosla, saber que lo podemos hacer, pero hacerlo de la mejor manera posible. Sí, a veces nos cuesta, a veces hay situaciones adversas que nos impiden o nos limitan nuestras funciones, pero estoy seguro que haciéndolo desde una manera ética, con el corazón, con pasión, con convicción, las cosas sí o sí van a resultar de la mejor manera. Me alegra tener a Diego aquí, no sabía que éramos colegas, yo también soy egresado de la Universidad de Santo Tomás y creo que algo que nos inculcan mucho es el humanismo, entonces dejar esa semilla de ser humanistas, de hacerlo siempre de la mejor manera posible. Querido Harvey, María del Pilar y a todos los invitados, realmente este es un podcast maravilloso. Creo que nos llevamos mucha información de valor. Lo mejor es que salimos con preguntas, con interrogantes, pero también con una premisa bien interesante de saber que el gestor deportivo juega un rol muy, pero muy importante en la sociedad. Vemos que todo el trabajo expuesto el día de hoy en este podcast hace parte de una gestión deportiva óptima, pero que sobre todo va a haber trabajo para todos, van a haber cosas por hacer, proyectos por realizar y sueños por cumplir. Querido Harvey, para mí ha sido un honor acompañarlos. Te dejo a ti la palabra. Muy bien, muchas gracias, profesor Gabriel. Ha sido muy dinámico este espacio, indudablemente aprendizajes, lecciones, motivaciones que nos quedan, gracias a la experticia de nuestros dos invitados, María del Pilar Contreras y Diego Fernando Vázquez. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Estos son los podcasts. Hablemos de gestión deportiva. Tomen nota de una vez, el 24 de abril tendremos el podcast que se llama Rutas de Financiamiento para Emprendimientos Deportivos. Allí los otros dos núcleos tendrán invitados también muy especiales bajo un esquema muy similar
donde se conversarán y ustedes serán protagonistas haciendo sus preguntas. Y prepárense también para la Cátedra de Gestión Deportiva, nuestro principal evento cada año en conmemoración de nuestro programa profesional. Será el 13 y 14 de mayo. Es decir, que se viene una programación interesante para que sigan complementando su formación. De parte del programa profesional en gestión deportiva de la UNAD, les agradecemos inmensamente por su tiempo, por estar conectadas y conectados. Hasta la próxima. Seguimos en conexión con ustedes desde el programa profesional en gestión deportiva. Feliz noche para todas y para todos. Chao, chao, feliz noche.